Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? De acuerdo a donde vean el video, depende el momento del día en el que vean este video. Hoy tengo el agrado de poder dialogar con María Binetti. Entiendo de que ella es docente, pero le voy a pedir que se presente mejor ella, que la tiene mucho más clara. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Facundo, hola a tu audiencia. Gracias por la invitación y por la escucha. Yo soy investigadora de CONICET. En realidad soy docente, pero principalmente investigadora del CONICET en filosofía. Soy filósofa, tengo una maestría en estudios de las mujeres y hago filosofía contemporánea, algo de moderna, pero fundamentalmente contemporánea. Me he dedicado mucho al estudio de Kierkegaard, que veo ahí tenés acabo de ver que tenés. Sí. Bueno, yo soy especialista en Kierkegaard, soy traductora de Kierkegaard, del danés Mirá, de haber al sabido, castellano. María. Te juro que no lo sabía. De muchas cosas. Hago filosofía, hago algo de idealismo alemán, filosofía contemporánea, algunas líneas, y en ese marco hago también filosofía feminista. Pero dentro de la filosofía feminista, que es muy amplio y que tiene de todo adentro, tiene antifeminismos también adentro, hago una línea de teoría feminista que se llama feminismo de la diferencia sexual. Esa es mi línea, y mi último libro, que está por salir ahora, es un feminismo de la diferencia sexual enmarcado en el pensamiento contemporáneo neorrealista. Excelente. Y con algunos temas de nuevos realismos en el marco de filosofía contemporánea. Uh-huh. Y me gustaría que empezáramos un poquito a dialogar acerca de esto que me pareció súper interesante, esto de los feminismos, de los distintos tipos de feminismo. ¿Cómo es eso? Mira, hay muchísimas líneas, corrientes feministas. En general se definen todas como teorías políticas que apuntan a la igualdad entre los sexos. Eso ya pasó a la historia, ya se disolvió. Ahora la igualdad, con todo lo que llama ideología de género, es la igualdad entre los géneros, que no se sabe muy bien qué son, pero son cualquier cosa que uno autoperciba. Esas autopercepciones tienen que ser todas iguales entre sí, con los mismos derechos. Y básicamente se define el feminismo como una teoría política, pero ahí tenés feminismo de todo tipo, tenés marxistas, liberales, algunos que están más bien definidos en base al pensamiento europeo, otros al pensamiento americano, entonces tenés teoría de género. En fin, hay muchísimo feminismo radical, hay muchísimos de todos los colores que se te pueda ocurrir, a tal punto que hoy hablar de feminismo para mí no tiene mucho sentido, porque no se sabe lo que estás diciendo. No, la verdad es que hay algunos feminismos que luchan por la igualdad entre varones y mujeres, la igualdad política. Hay otros feminismos para los cuales la mujer no existe, la mujer es una autopercepción de los varones. Entonces, hay algunos feminismos que luchan por la abolición de la explotación sexual y reproductiva, otros que luchan para legalizar la explotación sexual y reproductiva. Con lo cual te quiero decir, hablar hoy de feminismo es hablar de un significante vacío, ¿no? En ese sentido, simplemente psicoanalítico, no se sabe lo que es, no tiene ningún contenido. Por eso prefiero hablar de cosas más concretas, cuál es mi agenda, cuál es mi línea teórica, qué es lo que sostengo. Y podemos profundizar un poquito en eso, que me gustaría saber cuál es tu línea teórica acerca del feminismo. Mi línea teórica dentro del feminismo es lo que se llama feminismo de la diferencia sexual, que básicamente no es una mera teoría política, como son en general los feminismos, sino que es una teoría filosófica y ontológica. Se define como una ontología, lo cual eso ya dentro del marco feminista es decir mucho, hay mucho detrás de esto. El feminismo de la diferencia sexual es una ontología. Yo considero que antes de hacer política, el feminismo tiene que hacer ontología, tiene que pararse a interpretar la realidad en cuanto que tal. Y esa realidad en cuanto que tal, el feminismo de la diferencia sexual la interpreta a la luz de la diferencia sexual femenina. Básicamente yo sostengo,
digamos, no sostengo, doy por hecho, por presupuesto que hay dos sexos, y doy por hecho, por presupuesto, que esos dos sexos son mucho más que mera biología, ¿no? Que hay una, en el sexo femenino y el sexo masculino hay toda una transversalidad personal que abarca todas las dimensiones de la persona. Ser mujer o varón no es producir gametos femeninos o masculinos, como dicen algunos ideólogos woke, sino que es mucho más. Es más, producir gametos o tener órganos sexuales o gónadas sexuales diferenciadas es una expresión de la diferencia sexual. La diferencia sexual es justamente una diferencia ontológica que abarca a la persona en su constitución fundamental. Y en ese sentido yo leo entonces la ontología, la filosofía a la luz de un paradigma femenino, que el feminismo de la diferencia sexual tiene mucho desarrollo de esto, y bueno, yo he trabajado en esa línea. Con lo cual no tengo... Oh, perdón, una pregunta tan solo. Si tuvieras que recomendar algún autor que esté en esa línea, ¿qué autor sería? Como para ir leyendo algo. Es Lucy Irigaray, la autora que yo sigo, para mí la referente del feminismo. La autora feminista se llama Luce Irigaray, que justamente es una psicoanalista. Es una psicoanalista que hace una crítica bastante profunda al psicoanálisis, a la filosofía, que Lacan echó. Ella tiene un primer libro donde critica a Lacan y a Freud, y Lacan después de eso la echó del seminario, la echaron de la universidad, ha sido muy perseguida por el lacanismo concretamente, y yo creo que es la pensadora feminista más, por lo menos de fines del siglo pasado y de este siglo, es la pensadora feminista más descollante. Y entiendo que tiene que ver con otras ramas del feminismo, sin lugar a dudas, pero mi pregunta es ¿por qué siempre se embanderan en Simone de Beauvoir? Bueno, Simone de Beauvoir para mí ni siquiera es feminista, obedecía a los cánones sartreanos, y la verdad es que en mi concepción, por eso, en mi concepción del feminismo, ni siquiera es feminista. Creo que tiene que ver con un poco la hegemonía francesa, ¿no? La hegemonía de cierta escuela francesa dentro de la posmodernidad, de tomarla como referente, y básicamente porque ha sido funcional a ciertos feminismos, que para mí que es un feminismo que ha terminado en el borrado de la mujer, y entonces se usa a ciertas frases de ella así sueltas, se las usa para embanderarse en lo que uno se quiere embanderar. Pero te digo sinceramente, yo ni siquiera la leo Irigaray como, a Beauvoir como una feminista. Al contrario, Beauvoir dice que, bueno, en definitiva, la diferencia sexual femenina es una especie de naturaleza embrutecedora y que las mujeres tenemos que imitar, emular la trascendencia espiritual de los varones, con lo cual me suena bastante misógino en comparación con el feminismo que yo hago, que justamente es la diferencia sexual femenina, es una potencia creadora que las mujeres tenemos que convertir en creación efectiva y en cultura. Claro. Sí, nada que ver, son polos completamente distintos. De hecho, vos imaginate que ponderan a Frida Kahlo como feminista. Sí, se puede cualquier cosa, digamos. Por eso te digo, hay realmente de todo. Uno tiene que, para mí, si vos me decís soy feminista, bueno, decime cuál es tu programa, cuál es tu agenda y cuáles son tus supuestos, porque hay algunas feministas que dicen que la mujer es un constructo cultural y que cualquiera que se perciba mujer es mujer. Y reivindica todos los estereotipos sexistas como parte esencial, constitutiva del ser mujer cultural, que es la antítesis de lo que yo sostengo. Entonces, por eso, como es un significante vacío, cada vez que alguien se dice feminista, hay que ver la agenda, los supuestos teóricos y son los supuestos filosóficos, ¿no? Que en general la mayoría que se dice feminista no tiene ni idea ni ha leído una página de filosofía y teoría en su historia, en toda su vida. Coincido. Y te hago una pregunta. Cuando vos sos docente y exponés esto en tu cátedra, ¿cómo es recibido? Yo no los puse en la cátedra, los puse en algún seminario que dejo, en la UBA en concreto y en otras universidades, pero fundamentalmente en la UBA, que es donde comenzó mi problema. Fue, en un primer momento fue recibido, digamos, fue tolerado. Ellos te dejan hablar de feminismo de la diferencia sexual
en tanto y en cuanto ellos puedan encuadrarte en el feminismo hegemónico y decir que vos tenés una visión ya perimida, biologicista, esencialista, que ya fue superada por el paradigma de todos los géneros. Entonces, mientras tengan en control el relato hegemónico y vos te ajustes o puedan englobarte en ese relato como alguien que está hablando de algo que ya pasó de moda, que ya está obsoleto, que ya fue superado, entonces más o menos se mantiene. A mí me dejaron hablar hasta ahí. Cuando yo empecé a criticar, no solo a hacer feminismo de la diferencia, sino a criticar toda la ideología woke o ideología de la identidad de género, le empecé a criticar desde mi propia posición. Ahí empezó, ¿no? De repente empezaron los ataques de transfobia, de agredir a las minorías sexuales, de ser esencialista, biologicista, y ahí fue donde empezó toda una persecución y una persecución hacia mí, hacia alumnos míos, te van rechazando propuestas de seminarios, propuestas de intervenciones y te van, ¿no?, aislando. Y eso terminó en lo que soy mi litigio contra la Universidad de Buenos Aires por discriminación ideológica. Yo junté todas las pruebas y hoy por hoy esas pruebas están en la justicia con un litigio por ahora contencioso administrativo. Después se verá si es por daños y perjuicios en materia civil. Ajá. ¿Y que eso te cerró muchísimas puertas, toda esa situación? Me cerró puertas, sí, porque quedé totalmente afuera. Me cerró puertas en CONICET, me cerró puertas en la Universidad de Buenos Aires, me cerró puertas en otras universidades públicas donde era profesora invitada y desaparecí. Básicamente me cerró todas las puertas, porque hoy yo estoy en el contexto de un litigio sin poder ascender en mi carrera, y en la universidad pública totalmente afuera. Los últimos seminarios que propuse fueron rechazados por transfobia, por esencialismo, bla, bla, bla. Lo mismo a alumnos míos. Entonces he quedado en una situación de ostracismo total, de una especie de muerte académica, ¿no? Es lo que inoculan desde estos espacios de poder. Ajá. ¿Y vos qué crees con respecto a tu experiencia? ¿Vos cuál crees que es una de las principales debilidades de la universidad? Me refiero a esto de que no poder aceptar otras voces. No, las universidades desde hace mucho tiempo, yo te diría, son unidades básicas partidarias, todas las universidades públicas. En concreto, la UBA es una unidad básica de la cámpora y de la izquierda. Y lamentablemente ahí no hay ningún interés por el conocimiento, no hay ningún interés por el pluralismo, no hay ningún interés por la verdad. Lo que hay es una disputa política, primero de caja. Hay yacimientos presupuestarios de los cuales colgarse, y después por mantener la hegemonía de un relato cultural que ha sido monopólico hasta hoy. Por eso cuando vos intentás decir algo, intervenir en la discusión pública con una toma de palabra que disiente de ese relato hegemónico, directamente te apuntan a correrte y a eliminarte. Con esto de discurso de odio, de que hay calificativos morales, ¿no? A mí me han dicho que soy un discurso de odio, que amenazo al alumnado, que amenazo la existencia de las minorías. Todo esto me lo han dicho en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET. Bueno, por eso estoy en juicio, ¿no? Pero apuntan a una deslegitimación moral e intelectual total para que vos no puedas circular más en los espacios donde circula el discurso público. O sea que el exponer, digamos, una teoría a vos te cierra puertas y en definitiva te bloquean o te cancelan de todos los ámbitos. Y la universidad la UBA maneja el CONICET. La UBA básicamente es el CONICET. Los que manejan el CONICET son la casta UBA. Eso lo quedó demostrado justamente en uno de los informes que me hicieron, donde los profesores que me persiguen en la UBA eran los mismos que informaron en CONICET. Mira, a ver, no sabía eso yo. Sí, el CONICET está manejado básicamente por la UBA. Se fue metiendo la UBA y fue... Fíjate quiénes son los que ganan las becas, quiénes son los que ascienden.
Mira, te pongo el caso de la comisión que me evaluó a mí, que rechazó una promoción mía. De 8 evaluadores, 4 eran de la UBA. La mitad de evaluadores de una comisión de 8, que supuestamente tiene que ser plural, representativa de todo el país, federal, etcétera. De 8, la mitad eran de la UBA, incluyendo el coordinador y la cocoordinadora. Es decir, los coordinadores y la mitad de la comisión de la UBA. Claro. Que yo había denunciado, ¿no? Me evaluaron además lo mismo que yo denuncié y con los que estoy en juicio, y que denuncié además a CONICET, porque a CONICET le advertí sobre esta situación irregular en la UBA. Esos me evalúan con un procedimiento viciado desde todo punto de vista. Por eso también estoy en una acción administrativa en CONICET. Pero a lo que iba, sí, la CONICET es básicamente la UBA, y hay ahí también hegemonías que han saltado a la luz con esto del ano de Batman y todo esto, pero claramente sí, hay una decadencia generalizada en estos aparatos, en estos monopolios políticos partidarios, que muchas veces son lisa y llanamente antros. Sí, porque digamos que atenta contra qué tipo de profesionales podrían surgir si hay como una cúpula, digamos, que dirige todo y gesta y se autodeterminan o en sus relaciones ya sea los ascensos, las cátedras y todo ese tipo de cosas, no podría surgir nada nuevo, digamos. No surge nada nuevo, y cuando quiere surgir una fuerza nueva, un interlocutor nuevo, pasa lo que está pasando, que te sacan a patada de las universidades. Me comentabas fuera de cámara de Fatorello, es un claro ejemplo, ¿no? De cómo, yo lo veía en algunos videos, lo sacan de la universidad, le dicen, vos te vas. Es decir, hay algunos que son dueños de las universidades públicas que te dicen, vos te vas. Han sacado a chicos libertarios, no les han permitido participar, organizar actos, participar de actos, los han sacado abiertamente a patadas, con la descalificación moral previo, descalificarlos moralmente e intelectualmente. Ustedes son discurso de odio, son fachas, son todo esto, ¿no? Entonces, hay primero una descalificación moral, intelectual, y después eso como justificativo para eliminarte de la escena pública y mantener la hegemonía. Ese es el mecanismo básico, que lo hacen en todos lados y en todos los niveles. A raíz de que cada vez que está en discusión la universidad pública, hacen una marcha a favor y que no quiere que la auditen y todo ese tipo de cosas. Claro, no permiten auditorías, no permiten ningún tipo de transparencia. Las universidades públicas son cajas de franja morada, que es la UCR, la UBA, y después todas las, excepto PUAN, sociales y PUAN son más bien del peronismo izquierda, no son, ahí no tiene mayoría franja, pero además identificás claramente qué partido es cada facultad, lo identificás, porque la partidocracia es explícita en espacios que deberían ser neutrales por ley, en un Estado liberal como nuestro, democrático y liberal. Estos espacios públicos tienen que ser neutrales, políticamente neutrales. Acá tenés una toma de ese espacio público por facciones partidarias y toda una puesta en escena, una propaganda explícita de esos espacios partidarios, con lo cual vos no es un secreto saber a quién pertenecen las universidades públicas, por quiénes fueron privatizadas. Y te expulsan. Hay un secuestro, y hay un secuestro ideológico de los alumnos también, ¿no? Vía intimidación, vía normalización de cierta propaganda y cierta captura ideológica que vuelve todo un círculo vicioso. No se puede salir, porque el alumnado está capturado, los profesores están capturados, se reproducen a sí mismos en ese círculo vicioso, y cuando hay algo que viene a intentar hablar, introducirse en el debate, es expulsado. Te pongo mi caso como un caso. Sí. Pero entonces, también por otro lado es contraproducente, porque digamos que en ese círculo vicioso, como comentás vos, estarían atrapados porque durante todo el tiempo, supongamos, yo alumno, el día de mañana intento ser profesor, caigo en la misma y estoy completamente, es como una ruedita de hámster, porque no habría posibilidad al disenso, a la pluralidad, y no sobre todo eso, sino también a la posibilidad de crecimiento, porque si todo el tiempo están surgiendo nuevos profesores y siempre están en el mismo ámbito.
Es que ese es el problema, ese es el problema de la endogamia del sistema. Vos tenés un sistema monopólico totalmente endogámico que se reproduce a sí mismo. Esos alumnos pasan a ser becarios, pasan a ser profesores, y cuando vos decís, por ejemplo, en CONICET, yo digo, ¿qué es lo que tiene que hacer CONICET? CONICET tiene que becar tipos en el exterior y traer tipos de afuera que vengan a ingresar a la carrera. Y ahí te van a decir, no, tienen que ser los alumnitos de los profesores que se becan sus propios alumnos y que esos alumnos le dan citas, entonces se engrosan sus carreras, todo en un círculo, pero llevar... becar a gente para que se doctore en el exterior, no, pues ya ahí estás haciendo otra cosa, la soberanía cultural y te salen con toda la ciencia NACAM pop. Entonces, estás en un círculo endogámico porque cuando vos querés introducir esas reformas en CONICET, no podés, porque está capturado por un directorio totalmente de izquierda, parte de toda esta hegemonía cultural monopólica, entonces no puedes hacer... Estamos en una trampa, y esto lo hemos charlado con investigadores, estamos realmente en una trampa, muchos investigadores que queremos cambiar el sistema, que queremos abrir el sistema. Eso te iba a preguntar, si hay mucho, o sea, me refiero a una cuestión de esperanza, ¿no? Los hay, pero estamos también intentando hacer algo. Es muy difícil porque, te digo, el directorio de CONICET sigue siendo mayoritariamente la cámpora, peronismo K, de la UBA, de sociales, entonces es muy difícil porque las propuestas de algún director nuevo que viene con otra mirada más abierta, más liberal, es absolutamente obturada por esta hegemonía. Entonces es muy difícil. Y desde afuera los investigadores también, yo he publicado algún artículo diciendo estas cosas, y bueno, también ahí viene la censura de parte de la corporación, del CONICET, a atacarme. El otro día un investigador pretendía que yo me retractara de lo que había escrito públicamente, ese tipo de cosas del aparato hegemónico. Ajá. Es muy difícil porque además tienen el poder y no sabes cuándo te pueden sacar de la carrera. Esto le ha pasado a un montón de investigadores que no pertenecían, te sacan de la carrera, te rechazan un informe, te rechazan dos y te sacan de la carrera. Ver, con lo político que con lo institucional, digamos. Sí, eso es lo desmoralizante, y mucha gente como yo se siente desmoralizada. Alguno se ha ido directamente porque le han bloqueado la carrera, o te sacan. El mecanismo para sacarte es rechazarte informes y te dejan afuera, o te dejan ahí congelado, no te permiten ascender, no te permiten tener becarios, no te permiten tener, sabes que te van a rechazar todos los proyectos, que te van a rechazar los becarios. Esa es mi situación, yo sé que me van a rechazar los ascensos. Entonces, bueno, es complicado. El otro día me pareció sorprendente que, de hecho, pero gratamente sorprendente que hayan podido dar una charla, no recuerdo los nombres de estos dos psicólogos que sacaron el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado. No, te explico, eso lo dieron en mi facultad, pedido mío, lo organicé yo, ese coloquio, y me lo dieron porque yo estoy en juicio contra la universidad. Es más, ese coloquio con Errasti lo rechazaron hace 3 años. Es lo primero que aparece en mi litigio. Para demostrar la cancelación aparece el rechazo del Instituto de Género en un coloquio con Errasti porque dijeron que no era afín a la línea del instituto. Entonces rechazaron. Eso está en mi expediente. Esta vez, como estoy en juicio y como salí a la escena pública a decir todo esto, no podían decirme que no porque sabían que iba directamente a mi expediente, iba directamente al espacio público a hablar de la censura. Entonces no quedó otra que decirme que sí. Eso lo organicé yo. Y en buena hora que me dijeron que sí, yo dije, bueno, creo que ahora que pida me van a decir que sí porque estoy en juicio. Entonces, la realidad es esa. Como estoy en juicio, algunos empiezan a tener miedo y me dicen todo que sí, por ahora, pero no sabes lo que te hacen por detrás. Ni sabes. Pero la historia de ese coloquio fue esa. No me pudieron decir que no, pues saben que yo salía a hacer un escándalo, que de hecho salía a hacer un escándalo. Era lo que... sí. Igual menos mal que lo lograste concretar porque muy bueno. Sí, fue excelente y fue una suerte. Yo realmente en un punto me sentí reconciliada, por lo menos con mi instituto,
que había avalado y accedido a esto. Y dije, qué lástima que esto no se dio naturalmente hace 3 años, cuando yo me vi en la obligación de llegar a un juicio, ¿no? Porque tendría que haberse dado naturalmente el seminario que yo pedía que me lo den, el alumno que quería hablar de una filosofía del nacimiento, en vez de decirle que era transfobia, que accedieran, porque es libertad de pensamiento. Que no sucedió antes, pero bueno. No, pero estuvo bueno. Yo pensé que había, por eso, no, te juro, no, o sea, sabía que vos estabas involucrada, pero no sabía que había sido la gestora de esto. Yo pensé, te juro, que había sido la Editorial Planeta, porque justo da la casualidad que salía el libro acá, porque el libro se conseguía en España, que de hecho era de tapa roja, y acá salía con tapa azul. No, el evento en la UBA lo organicé yo, de hecho aparezco yo como organizadora, y mi grupo se llama Filosofía. Y después en la Biblioteca Nacional, un día antes nos quisieron cancelar el evento. Yo no sé si fue a propósito, un día antes llamaron las organizadoras de la Biblioteca Nacional diciendo que no se podía presentar el libro, porque la biblioteca, justo fue la marcha del 3, ¿viste esa marcha que hicieron? Sí, del 8M, no. No, había sido del 3. Fue después esto. Del 3J, hicieron una marcha por esta nena asesinada, este femicidio, hicieron una marcha y pusieron, sí, nos quisieron cancelar el evento porque dijeron que el personal de la biblioteca iba a la marcha y no quedaba nadie para encargarse del evento. Entonces, bueno, ahí esto fue un día antes. La organizadora de Padres Unidos dijo, bueno, vamos a hacer el evento igual, lo hacemos en la puerta de la Biblioteca Nacional. Entonces yo hablé con uno de los directores y le dije, mira, si no nos dan el espacio, estos autores ya están cancelados en España, perseguidos en España. Yo estoy con juicio en la UBA, estamos, toda la línea teórica que representamos está perseguida. Si vos no nos das el espacio, lo hacemos en la vereda y salimos a denunciar a la biblioteca. Y ahí intervino uno de los directores y finalmente se hizo el evento. No había nadie, cuando fuimos no había nadie de paro, todos estaban trabajando ahí, no había nadie en la marcha, todos ahí, y no solo en nuestro evento, en toda la biblioteca. Con lo cual, claro, sinceramente, no sabemos qué pasó, si fue un intento de cancelación, no sabemos, pero por suerte también salió bien. Y pudimos hacer, esto no lo dijimos en la presentación porque se había solucionado con buena voluntad de uno de los directores. Pero en ambos casos, sea la UBA o sea esto, es todo con esfuerzo y todo te supone un desgaste, un desgaste moral. No es fácil el camino. No, me imagino. Y sobre todo con la situación en la que estás vos, que este tire y afloje es cansador. Sí, es agotador. Por otro lado, debo decirte, no en el caso de las universidades públicas, pero sí en otros espacios se abren también puertas, no es que se te cierren todas, se abren otras puertas que son quizá por otro lado, ¿no? No son las que uno asumiría que deberían ser plurales y abiertas y dar el espacio. Eso, que es la universidad pública, no, pero otras puertas, quizá menos esperadas, sí se abren. No, eso está genial, pero mi pregunta viene por el lado de aquellos que están estudiando y que tienen aspiraciones académicas. ¿Es lo mismo? Me refiero a la pregunta, ¿es lo mismo tener mérito académico, por ejemplo, en UBA, en CONICET, que en otros ámbitos, como contás vos? Es que, a ver, UBA y CONICET son el monopolio de... No hay otro espacio de investigación en Argentina que no sea el CONICET. No lo hay. Pero si yo, supongamos, situación, yo el día de mañana digo, che, quiero dedicarme, pero a la vez no coincido ideológicamente y soy cancelado ahí, y no tengo oportunidades ahí, ¿hay otras posibilidades? ¿Existe otro lugar donde recurrir? No, porque las universidades privadas no hacen muy poca investigación y pagan 2 pesos para si hacen algo, no. No hay. Justamente esto es el problema del monopolio que tiene acá el CONICET. En cualquier parte del mundo vos tenés todas las universidades haciendo investigación. Tenés las academias de ciencia haciendo investigación y pagando investigación. Acá tenés un monopolio
manejado ideológicamente, que además hace propaganda partidaria, porque ha hecho propaganda de CONICET, ha hecho propaganda partidaria y lo sigue haciendo. Ahora está en un perfil bajo por el marco político, pero sabemos que a quién nos dijeron que teníamos que votar, a los investigadores nos han dicho, haciendo una propaganda explícita. Entonces, eso es la hegemonía del monopolio de la ciencia nacional y popular de Argentina. Con lo cual, no, en este momento no hay otra alternativa. Llegar a algún mérito académico le quedan dos opciones. O finge demencia y está ahí sin dar su opinión, digamos, o la da y digamos, se abstiene a las consecuencias. Sí, es que para entrar además tenés que estar bajo el ala de algún profesor que ahí esté en la rosca, no es que tampoco va a entrar cualquiera en este momento, ¿no? Ajá. Tenés que bajo el ala, salvo que seas muy brillante, que seas de una especie de Einstein, tenés que estar bajo el ala. Por eso lo que yo creo que tiene que hacer CONICET, en primer lugar, es empezar a facilitar doctorados en el exterior, pagar doctorados en el exterior, como hacen en todas partes del mundo. Vos no podés becar al alumno del profesor de la Universidad de Quilmes que beca en CONICET a su propio alumno para que haga el doctorado en Quilmes o en La Matanza. Vos tenés que sacar al tipo que quiere estudiar fenomenología, que vaya a Europa, Estados Unidos, a estudiar con el mejor equipo de fenomenólogos del mundo y que vuelva con toda esa experiencia y toda esa capacitación y que ahí ingrese a CONICET. Pero claro, eso es lo que no quieren, porque le cortás la endogamia al sistema. Claro, es verdad. Es que eso es lo que hace todo el mundo. En todas partes del mundo te becan para irte afuera y te volvés y ves entonces del exterior, regresado del exterior con toda la experiencia que puedes darle a tu país. Acá es que se becan a sus propios alumnos, que después van a ser los profesores, y toda la endogamia del sistema nacional y popular que tenemos en Argentina. Claro. Te quería preguntar acerca de los Padres Unidos, que me contaras un poquito a qué se dedican. Padres Unidos es una organización de padres y también de docentes que lucha contra el adoctrinamiento de género en las aulas bajo la etiqueta o bajo el auspicio de la educación sexual integral. Lo que es el programa de educación sexual integral en las escuelas no es más educación sexual integral, es adoctrinamiento de identidad de género. Entonces ese cambio se dio por esto mismo que estamos hablando, ¿no? Toda la captura ideológica de los resortes del Estado, de los currículums. Se da esa captura donde hoy ya no tenés ni educación, ni sexual, ni integral, sino que tenés adoctrinamiento en materia de identidad de género que le dicen a los niños que a ver de qué sexo se percibe para poder cambiárselo. Eso es una barbaridad, es confundir a los menores, es abuso de menores, es engaño, es realmente corrupción de menores. Y esto no solo atenta contra los menores afectados por este engaño, por esta fabulación ideológica, sino que afecta a los padres, porque los padres que quieren intervenir son también en algunos casos criminalizados y judicializados. Hay padres que están en riesgo de perder la tutela de sus hijos por intentar frenar este delirio. Este delirio es no solo la confusión que les instalan, sino después, ipso facto, cambio de nombre, bloqueo de la pubertad, hormonación y luego intervenciones quirúrgicas para extirpar órganos sexuales sanos, en niños sanos. Si los padres quieren intervenir en esto, quieren frenar esto, quieren ver qué es lo que pasó, cuál es la ideología que se está impartiendo, para no hablar además de pedofilia, de sexualización temprana de la infancia, todo esto viene con el combo de ideología de la identidad de género. Muchos padres son criminalizados y te digo, algunos están incluso en disputa por la tenencia de sus hijos, porque quieren sacar la tenencia de los hijos. Y bueno, Padres Unidos surge de eso y surge como lucha de los padres contra todo este proceso de ideologización. Y si alguien quiere sumarse o contribuir de alguna manera, ¿esto es posible?
Por supuesto, hay grupos de WhatsApp que son bastante numerosos, hay muchos grupos de WhatsApp porque están en varias partes del país. Ajá. Así que se pueden sumar, participar de los grupos, estar informados de las actividades o pedir ayuda eventualmente con algunos juicios, ¿no? Hay algunos litigios que está llevando con asesoría letrada externa, está llevando Padres Unidos ayudando a las familias que se encuentran de repente con que en el colegio están fomentando la hormonación y la extirpación de órganos, la esterilización de sus hijos, ¿no? La castración química de sus hijos. Algunos litigios estratégicos está acompañando Padres Unidos también. Bueno, importantísimo eso. Así que estaría bueno sumarse y también contribuir con lo que se pueda. Volviendo a lo de la investigación, que a mí me interesa bastante, ¿cómo imaginas vos el futuro del sistema científico argentino? Qué difícil. Yo creo que tiene que haber mucha más pluralidad y diversidad, pero de organismos, ¿no? Muchos organismos que hagan investigación. Y que algunos sean con financiación privada, que otros sean con financiación pública o con financiación mixta, pero romper esta hegemonía y este monopolio que tiene CONICET, donde un solo órgano nacional y popular concentra toda la investigación del país. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Tiene que haber universidades, centros específicos para determinadas, que los hay, pero todo lo concentra CONICET, todo, y monopólicamente se financia a ese organismo. Yo sueño como en Estados Unidos, ¿no? Voy a Estados Unidos y veo que, tienen todas las universidades, todos los profesores investigando para sus universidades, o incluso en Brasil mismo, y sueño con un sistema así, ¿no? Abierto, donde insertarte en una universidad, donde esa universidad financie la investigación, pero para eso tiene que haber libertad y tiene que haber competencia, y tiene que haber posibilidad de elección de dónde estudiar. Acá, el que tiene plata puede elegir dónde estudiar, el que no tiene plata tiene que ir a la pública. Entonces, el sistema mismo te tiene cooptado porque lo que se está financiando no es la demanda de educación, sino la oferta. Eso es lo que el gobierno ha insistido, y yo creo que acertadamente, en financiar no la oferta, porque al financiar la oferta vos estás financiando estos organismos cooptados por determinadas corporaciones que entonces se enquistan en el poder, te lo convierten en una unidad básica, y este es el problema de las universidades nacionales, y no tenés competencia. Y además, el usuario no puede elegir. Yo, si no tengo guita, tengo que terminar en la universidad pública. Entonces, la universidad pública, con esa oferta concentrada y ese monopolio, tiene asegurada, tiene capturada la clientela, el alumnado. Entonces, vos tenés que empezar a financiar no la oferta, sino la demanda, que el que quiere estudiar puede estudiar en la universidad privada, en la universidad pública, en la universidad que se le cante, y que el Estado financie esa demanda para que haya realmente libertad, para que la única opción sea la opción de lo público. Entonces vos ahí, al financiar la demanda, le das al usuario la posibilidad de elegir dónde quiere estudiar y pones a competir a las universidades. Porque entonces las universidades van a empezar a competir por ser las mejores, van a traer a los mejores, entonces creo que tiene que pasar por ahí la mejora del sistema. Algo de esto el gobierno actual delineó, avanzó, propuso, no se entendió mucho porque estas corporaciones te distorsionan todo a propósito. Uh-huh. Están enquistadas en esos organismos. Pero yo creo eso, libertad, competencia, mérito, y empezar a financiar la demanda para que el sistema compita. Claro. Y en definitiva, ¿para qué querés competir? Para tener a los mejores, porque si no tenés a los mejores, tenés al que está currando, tenés al que está en la roca, tenés al que está con el profesor, el alumno, tenés a los kiosqueros. Claro, sí. Y no implica que sea el mejor para ese puesto. No, de hecho los mejores en general no suelen estar en la rosca, y tengo casos sobrados, no suelen estar en la rosca y suelen quedar bastante afuera. Los que ganan los puestos, los que ganan los proyectos, los que ganan los becarios son los que están en la rosca. Entonces,
¿Por qué eso? Porque tienen asegurado, tienen la oferta financiada. Si vos pones a financiar la demanda, entonces el que demanda va a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y los que ofrecen se van a tener que empezar a mover para competir y tener realmente a los mejores. Ajá. Y una ciencia ¿por qué los mejores? Porque una ciencia mejor es más, es mejor nivel de vida, es mejor cultura, es mejor educación, es mejor para todos. Claro, sí, sin duda. Sin duda. Y para aquel que esté viendo el video y que le gustaría dedicarse a la investigación, ¿qué consejo le darías? Y en este momento estamos en estado bastante crítico, no solo por lo económico, sino por el tema de esta lucha de poder, el tema de la inteligencia artificial, el cambio de paradigma feroz que hay, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar por lo bajo, que es esto, es exigir pluralismo real, exigirle a la universidad pluralismo real. Entonces, que desde el alumnado se empiece también a mover y a exigir, no queremos tener cátedras abiertas, queremos tener debate, queremos que todos participen y que nadie sea excluido del debate público. Por ahí se empieza, si no se empieza por ahí, no se va a seguir por ningún lado. Y sí, es así. Por último, te quería preguntar a vos, después de tantos años de experiencia, ¿qué es lo que más disfrutás de enseñar? Mira, vos es que yo no tengo una neta vocación docente, yo tengo una neta vocación filosófica por la filosofía y la investigación. Y lo que a mí me lleva y lo que más me gusta de la docencia es poder enseñar lo que a mí me apasiona estudiar. Ajá. Hay gente que por ahí le encanta la docencia por la docencia misma. A mí me gusta la docencia por transmitir lo que me apasiona estudiar y ver, que es la filosofía en este caso. Ajá. Sabiendo esto, voy a sacar provecho de esto que decís vos y me gustaría que podamos coordinar para más adelante dos charlas. La primera, Soren Kierkegaard, me encantaría, sería alucinante. Y la Dale. segunda, que podamos hacer una charla exclusivamente de feminismo. Dale, ambas cosas son súper interesantes y son parte de mi expertise, de lo poco que sé, de lo que más puedo llegar a saber es eso, ¿no? Kierkegaard y el feminismo. Así que Así que encantado. gracias, María. Un placer haber dialogado con vos. Espero que lo hayas pasado bien, tanto como yo. Espero que también a los oyentes le guste y después seguimos charlando de Kierkegaard y el feminismo.